¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son esas preguntas clásicas que a veces con seriedad y muchas veces con humor nos hacemos delante del espejo humano. Pero quizás hay solo otra pregunta más fascinante, que es la de si hay alguien ahí fuera, más allá de la Tierra. Todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez viendo las estrellas. Hoy vamos a llamar con insistencia y con curiosidad a esa puerta del más allá. Lo vamos a hacer no desde la pseudociencia ni desde esoterismos, sino desde los conocimientos reales, desde los avances más actuales y también, ¿por qué no?, desde la imaginación. Y nos van a guiar, nos van a llevar a esa puerta, quizá descubriéndonos además aspectos apasionantes. Nuestros invitados, que son Malén Ruiz de Elvira, periodista científica, Francisco Anguita, que es geólogo y planetólogo, Ricardo Amils, experto en microbiología, y Juan Pérez Mercader, que es astrofísico. Ricardo Amils nació en Barcelona, es profesor catedrático de microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación se han centrado principalmente en biominería y biología molecular de extremófilos. Ha desarrollado actividades científicas en Columbia, en Nueva York y en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y los ha divulgado a través de libros y de publicaciones en revistas científicas. Todas nuestras preguntas, por supuesto, son de profanos, ¿no? Señor Amils, ¿por qué es tan importante el agua, el hallazgo de agua en otros astros, en otros planetas? Bueno, el agua se considera uno de los elementos fundamentales, como bien preguntas, y la búsqueda del agua es una constante para saber si hay posibilidades de vida. Los bioquímicos explican la necesidad del agua porque tiene unas propiedades muy peculiares, difíciles de sustituir. Es un solvente, tiene una temperatura de operación donde mantiene sus características adecuadas. Y además, por lo que sabemos por los astrofísicos, está en todas partes. Entonces, pues es un buen regalo de la naturaleza. Juan Pérez Mercader, nuestro cuarto y último invitado, nació en Sevilla, es licenciado en Ciencias Físicas y amplió sus estudios en Dublín y en Nueva York. Es miembro fundador del Laboratorio de Astrofísica Espacial y director también del área de Astrofísica Espacial del INTA. Promotor de un centro de astrobiología que se construye en España en colaboración con la NASA. Autor del libro ¿Qué sabemos del universo?, de antes del Big Bang al origen de la vida, que por cierto ya va con 4 ediciones en menos de un año. Entre sus estudios figura, a mí me llamó la atención, la física de los agujeros de gusanos. También con una cierta torpeza hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué importancia puede tener estudiar los agujeros de gusanos? Los agujeros de gusano son unas soluciones a las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones que nos describen cómo es la geometría del espacio y del tiempo. Y son, según sabemos hoy en día, el espacio del tipo es curvo, y los agujeros de gusano pues son como una especie de túnel en el espacio-tiempo. Nosotros, si suponemos que mi mano es el espacio-tiempo en el cual estamos viviendo nosotros ahora mismo, el tiempo discurre por aquí encima, pues para ir, por ejemplo, desde la Tierra a Júpiter, pues tendríamos que ir por esta zona. O si existieran los agujeros de gusano, si existieran, iríamos desde la Tierra a Júpiter a través de un túnel en el espacio-tiempo. Entonces sería una manera, si se pudiera hacer, sería una manera de poder viajar en el tiempo. Es algo básico para poder construir, según pensamos hoy en día, y vuelvo a repetir que esto es absolutamente teórico, sería una manera de construir una máquina del tiempo. De hecho, una de las razones por las que hubo muchísimo interés a finales de los años 80, o comenzó a finales de los años 80 a haber muchísimo interés en agujeros de gusano, es porque el celebérrimo Carl Sagan estaba pensando en escribir una novela de ciencia ficción que se llama Contacto, y pensaba utilizar una máquina del tiempo para viajar, para hacer viaje interestelar. Le preguntó a un conocidísimo
colega que es uno de los mayores expertos del mundo en relatividad general, si se podía construir tal máquina. Ese experto se llama Kip Thorne, y Kip se inventó pues cuál sería el escenario en el cual se podría tener lugar esa construcción, construir ese tipo de máquinas. Y por eso, y como consecuencia de esto, se abrió todo un nuevo campo, toda una nueva área dentro de la física teórica, donde la gente ha trabajado mucho sobre el tema y descubre que efectivamente se podía viajar en el tiempo, pero solamente, siento aguar la fiesta a quien quiera hacerlo, por ahora solamente podía hacerse teóricamente y solo con objetos que no tuvieran ninguna estructura, es decir, objetos como una partícula elemental, objetos como un electrón o como un quark. Bueno, yo creo que deberíamos empezar, que podríamos empezar con preguntas elementales a la hora de pensar en esta posibilidad de vida fuera de la Tierra. Y es precisamente cuándo podemos empezar a hablar de vida. ¿Qué es la vida? ¿Quién se anima? Bueno, quizá el biólogo tiene algo que decir, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Es decir, hay gente con mucha experiencia que ha intentado contestar esa pregunta, que es recurrente, y de momento sabemos que existe, pero no hemos podido definirla adecuadamente. Y esa es una de las limitaciones para poderla identificar fuera del planeta Tierra, porque si no sabemos lo que es, puede ser que nos pase desapercibida. ¿La existencia de materia orgánica significa automáticamente que exista vida? Bueno, si existe materia orgánica, que además es relativamente fácil, porque se puede obtener fotoquímicamente. El experimento de Miller se puede dar en cualquier parte del universo, ¿no? Es decir, y ahí no había vida, ¿no? El experimento de Miller es solamente compuestos de carbono, nitrógeno, una atmósfera reductora y energía, pues se obtienen aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos, los vemos en los meteoritos. Es decir, la materia orgánica es recurrente en el universo, lo mismo que el agua, la pregunta que has hecho. Por lo tanto, las condiciones básicas están dadas para que haya vida. Ahora, continúa escapándose la definición de lo que es la vida. Pero no hay ningún atisbo. Sí hablamos de materia orgánica, digamos, en restos de otras partes del universo, pero no hay atisbo, por ejemplo, de organismos unicelulares o más complejos. Bueno, hay algunas cosas que se han dicho que podría ser que hubieran existido, el famoso meteorito marciano, pero vamos, yo creo que eso aún está por demostrarse. De cualquier manera, si se dan las condiciones y se dan los componentes, porque el fenómeno que se dio en la Tierra no se puede haber reproducido en otras partes, estadísticamente es factible. Si un niño o una niña hace esta pregunta, bueno, estáis buscando vida, pero ¿qué buscáis? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué respuesta elemental? Bueno, se ha avanzado, pero ¿alguno de ustedes añadiría algo? Lo que habría que decir que estamos buscando lo más sencillo posible, porque si consideramos la historia de nuestro planeta, estos 4.500 millones de años de evolución de la Tierra, vemos que la vida surge casi inmediatamente. Hace 4.000 millones de años ya teníamos seres vivos y que durante 3.000 millones de años los seres vivos no cambian de modelo. Es como el Volkswagen de la evolución, se ha dicho ya mucho esto. Y es cierto, entonces lo que tendríamos que buscar sería este modelo que ha sido de tanto éxito en la Tierra, que son las bacterias. Tendríamos que buscar bacterias. No vamos a encontrar hombrecillos verdes fácilmente, pero no es tan difícil que encontremos bacterias en Marte o en muchos otros sitios. Sí. Pero yo plantearía ahora si es posible buscar vida que no esté basada en el carbono. Bueno, no sé, ¿te animas? Yo incluso antes de eso me gustaría, porque además nos lleva directamente a la pregunta de Malén, me gustaría terciar un momento para decir que realmente no sabemos qué es la vida, no tenemos una definición clara de qué es la vida. Uno pues me ve a mí y se supone que estoy vivo. Uno puede construir un programa de ordenador, una serie de instrucciones de ordenador que se comportan, tienen las propiedades de un ser vivo, es lo que se llama vida artificial. Pero sin embargo las instrucciones de un programa de ordenador no están vivas, o sea, no son verdad, no resuman nada, no se comportan como nosotros de cierta manera. ¿Cuál es la diferencia? No lo sabemos. Es una de las grandes preguntas que tenemos a final de este siglo. Y lo que sí sabemos, sin embargo, es que la vida en la Tierra, la única que conocemos, y es la que escribimos con V mayúscula, está basada en las leyes, es bioquímica, y está basada en las leyes de la física y de la química. Las leyes de la física, tal y como operan en la Tierra, son las mismas leyes de la física que operan en galaxias, lejísimos, galaxias que la luz tarda millones de años en llegar del sistema solar, de la galaxia al sistema solar.
En cualquier confín del universo tenemos constancia indirecta, por supuesto, porque nadie ha ido ya a comprobarlo directamente, pero tenemos constancia indirecta de que las leyes de la física son las mismas. Por tanto, y engarzando con lo que comentaba el profesor Amirs y lo que comentaba el profesor Anguita, Ricardo y Paco Anguita, pues esperamos que el universo esté lleno de vida, pero no hemos encontrado en ningún sitio vida, tal y como la conocemos en la Tierra. La vida en la Tierra está basada en el carbono. La vida en otros sitios podría estar basada en otros elementos, pero no tenemos ninguna evidencia de cómo sería esa química, no tenemos ninguna evidencia, ni que yo sepa, nadie ha hecho ninguna simulación en ordenador todavía, de si la vida basada en el silicio, por ejemplo, o en azufre, pues pudiera conducir a algo que se comporte como un ser vivo en la Tierra. O sea, estamos hablando de realmente las fronteras de la investigación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos? La segunda parte sería de vida inteligente. ¿Dónde está, digamos, ese punto en que podríamos hablar de...? Yo creo que eso es más difícil todavía. Si la vida, porque la quiero decir, inteligencia... eso incluye, por ejemplo, vida animal que no sea la humanoide, digamos, hasta que... Sin duda hay inteligencia en los animales. No quiero hablar de los delfines específicamente, pero es evidente que hay una serie de pautas de comportamiento que hay que definir como inteligentes. Drake, el señor Drake, que salió antes de refilón con su famosa ecuación, la define como capacidad de comunicarse a través del espacio. Bueno, esta es una forma práctica, creo que no demasiado rigurosa, pero sí práctica, de definir la inteligencia. Es decir, si alguien puede construir un radiotelescopio y captar señales con él, que es para lo que sirven, entonces, bueno, esta especie tiene una capacidad de comunicación que habría que definir como inteligente. Ahora es evidente que hay inteligencias pretecnológicas que son otro campo no comunicable en principio. Precisamente en relación con la ecuación de Drake, ¿no? Una conclusión a la que llegó Carl Sagan en Cosmos es que, según estos cálculos, habría 10 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Ahora ya se habla de un mayor número de probabilidades, ¿no? Siguiendo esa ecuación. ¿Qué piensan ustedes? Realmente, porque me parece como demasiado sencillo, ¿no? A través de una ecuación decir, pues bueno, ahí tenéis, por lo menos, hay 10 o 10.000 civilizaciones tan inteligentes como la nuestra. ¿Qué verosimilitud le dan ustedes a esa ecuación? Bueno, yo creo que la aplicación del cálculo probabilístico a este tema, pues es, digamos, se puede hacer. Ahora, ¿qué quiere decir? Pues yo no me atrevo a decir que existan ni 10 ni 15, simplemente que posibilidad existe de que haya civilizaciones en un universo que se está demostrando que es enorme. El tema de, por ejemplo, cómo se puede detectar si existen, a mí me parece ya mucho más problemático. La captación de señales por radiotelescopios no lleva en funcionamiento creo que 30 años ya y no ha dado ningún fruto. Entonces creo que es el momento de tener nuevos ángulos de investigación, y que eso es lo que están ahora los científicos, intentando otras vías, que los que están aquí representan perfectamente estas vías y las pueden explicar, pero son desde la búsqueda de planetas fuera del sistema solar, que ya se han descubierto en los últimos años y que eso es posiblemente un hallazgo muy importante. El análisis de las primeras fases de la vida, de los primeros organismos, como decía Paco Anguita, y otras investigaciones, pero que relacionan la vida en la Tierra, las primeras etapas de vida en la Tierra, con lo que puede descubrirse en otros lugares del universo. Precisamente, yo creo que sí, que es una buena cuestión. ¿Qué otros caminos, qué se puede hacer que no se esté haciendo en este momento, pero que se puede hacer? Es decir, con los medios tecnológicos con que contamos, ¿qué se podría hacer? ¿Hay, por ejemplo, suficiente inversión, suficiente dinero en este tema? Hay una especie, en inglés se dice awareness, una especie de concienciación por parte de científicos de muchas áreas. Yo soy físico, trabajo en astrofísica, trabajo en otras cosas de física y ahora me estoy metiendo en biología, y me pongo como uno más que se está interesando mucho en campos que están relacionados unos con otros. Hay una concienciación
entre la gente que se dedica a la investigación a aplicar un poco nuestros conocimientos a tratar de entender por qué estamos aquí, a tratar de dar respuesta a por qué estamos aquí. Hay un movimiento importantísimo en Norteamérica, un movimiento que en estos días se pone en marcha en Europa también, para tratar de generar una nueva disciplina cuyo nombre es astrobiología, que lo que trata precisamente es de dar respuesta a preguntas como las que estamos haciendo en este programa. Y a preguntas como qué es la vida, existe vida en otras partes del universo, por qué existe esa vida, etcétera, pero aplicándoles el método científico a esas preguntas y a sus respuestas. Dinero hay poco todavía. No obstante, es dinero que va asociado a la investigación espacial, es dinero que va asociado, por ejemplo, al programa de Marte. El programa de Marte, de la exploración de Marte, que NASA tiene montado desde hace tiempo, que la Agencia Espacial Europea empieza a poner en marcha, que Francia está desarrollando muy intensamente. Ese programa, el motor principal que tiene es la curiosidad acerca de si pudo haber habido vida en Marte hace pues 2 billones de años, 2 billones americanos, o sea, 2.000 millones de años, o 3.000 millones de años, o 4.000 millones de años, y si esa vida se pareciera algo a la de la Tierra, etcétera. Dinero hay poco, resumiendo, dinero hay poco, pero empieza a haber. Y además hay un aspecto muy importante, cómo se conecta astrofísica con geología, con bioquímica, con biología, con paleontología, con medio ambiente, con comunicaciones, con robótica. Empieza a haber muchísimo interés también por la industria, tanto de la informática como la industria biológica, de biotecnología. Y eso sin duda que en los próximos años haya un boom en este área. Pero está por ver, claro. ¿Qué peso puede tener, por ejemplo, el poder militar, ¿no? Hay la sospecha a veces en la gente de que muchas de estas investigaciones realmente, digamos, el interés no es tanto científico, humano, sino que hay un interés de tipo militar o económico, incluso político. ¿Realmente esto ocurre así? Yo creo que esto conecta con la respuesta muy nítida que dio Malén antes a la teoría de las conspiraciones, porque en las conspiraciones, aunque yo no sigo esa serie, creo que siempre hay algún militar por medio. o los marcianos están encerrados en alguna base militar. Bueno, esto es todo guiones malos de televisión, que yo sepa. Yo conectaría con algo que ha dicho Juan Pérez Mercader hace un momento que me ha parecido interesante sobre la concienciación, en la cual yo creo que aquí estamos representados todos los que debemos estar, es por una parte el sistema educativo y por otra parte los medios de comunicación. Soy el único profesor de planetología que hay en este país y a mí me parece que esta es una situación completamente surrealista. Creo que este es un tema lo bastante interesante para la sociedad, no digo ya para los científicos, como para que esto se difunda más. Es más, tengo aquí un libro de un profesor de planetología americano, La búsqueda de vida en otros planetas, Bruce Yakosky, en el cual dice una cosa muy nítida en la introducción, y es que él comenzó dando un curso de planetología y el último año antes de escribir el libro, terminó dando un libro sobre vida fuera de la Tierra. ¿Por qué? Porque aunque él barría el espectro completo de las ciencias, física, biología, química, la geología, él es geólogo por cierto, sus alumnos estaban sobre todo atraídos por el tema de la vida. Porque este es el tema realmente, como ha dicho Juan Pérez Mercader, interdisciplinar, en el cual todo el mundo tiene algo que decir, donde todas las ciencias terminan confluyendo hacia un objetivo que es la pregunta básica, si estamos o no estamos solos. Es curioso como, digamos, la búsqueda de gran angular de telescopio nos puede conducir en una especie, ¿no?, de vuelta digamos, a estudiar lo más cercano, lo más pequeño, ¿no? En este sentido, ¿hasta qué punto uno tiene la sensación de que el ser humano es una rareza, ¿no? Es el fruto de una casualidad, de un... Creo que el señor biólogo debe tener algo que decir. No, cuando antes te has referido a vida inteligente, yo creo que faltaba una acotación. Es decir, si no sabemos lo que es la vida, la inteligencia, aunque haya gente que se haya atrevido a definirla, yo creo que también está por verse. Pero inteligentes son los sistemas que operan y responden adecuadamente a lo que les interesa. No, vamos, yo ahí no identifico que el hombre sea más inteligente que un lago en el cual los microorganismos o los seres vivos que vivan ahí respondan adecuadamente para que puedan funcionar bien. Ahí también me gustaría introducir las cuestiones que científicamente son discutidas, pero nadie las ha podido rebatir adecuadamente. Por ejemplo, que la Tierra es un ser vivo. Hablábamos de escalas antes de empezar. Es decir, ¿dónde está la escala?
Es decir, es el individuo, es la célula, son los átomos que le gustan tanto a Juan. Yo creo que es difícil y eso quiere decir que de momento no sabemos dónde estamos. Pero volviendo a la inteligencia y quizá a la utilización, es decir, inteligencia si es capacidad de comunicación, pues los seres vivos se comunican, los seres vivos pequeñitos, vamos, se comunican alegremente, tienen sus consensos, deciden hasta cuándo crecen, no crecen desmesuradamente, no son egoístas, como somos los sistemas eucarióticos superiores, sino que se ve mucho... En el mundo inferior lo que se ve es cada uno en su papel, pero lo que interesa es la bondad el funcionamiento de la comunidad. Son otros valores. Entonces, por eso quiero decir que cuando se habla de inteligencia a mí me da un poco de susto y a mis estudiantes de microbiología me gusta insistirles de que inteligente es una comunidad compleja, viviendo al día y funcionando adecuadamente, y eso probablemente ni siquiera los seres humanos somos capaces de hacerlo bien. Volviendo a tu pregunta de si eso sirve, es decir, pues está claro que la tecnología que se desarrolle va a servir a la humanidad. Por suerte nos hemos escapado a la guerra de las galaxias, ¿no? Es decir, ya los grandes bloques no se están peleando por el control militar, porque parece que, por suerte, por desgracia, pues hay uno que domina. Entonces, probablemente ahora el desarrollo tecnológico y la calidad de vida pues pueda ser un valor por encima de la estrategia, aunque seguramente la estrategia está ahí debajo y el poder ir a la Luna a buscar minerales estratégicos que en la Tierra pues menguan o ese tipo de cosas seguro que estará en la mente de algunos. ¿Será eso posible? ¿No será posible? ¿Será adecuado hacerlo? Yo creo que todo eso son listas en las cuales los economistas hoy día deberán decir si realmente eso es aceptable, es lo adecuado. Tenemos mucho en el planeta Tierra, y eso era quizá respondiendo a tu pregunta concreta. Es decir, tenemos la osadía de querer conquistar o querer ir a ver lo que hay fuera y no conocemos lo que tenemos en casa. Yo creo que precisamente a nivel de biología, a nivel de otras cosas puede ser que el conocimiento esté más desarrollado, pero a nivel de biología desconocemos ni siquiera si hay microorganismos, dónde llega la biosfera. Nos hemos soliviantado porque hace unos cuantos años hemos descubierto que hay bacterias que viven en las piedras y que tienen tiempos geológicos de visión. Yo creo que si vamos o intentamos salir fuera del planeta Tierra a ver la vida y no conocemos bien ni siquiera el único modelo del que tenemos conocimiento, estamos sí, pero un poco son como viajes paralelos, ¿no? Quizá quería plantear una paradoja, ¿no? Que si realmente fuéramos nosotros los extraterrestres, es decir, ya sé que es una exageración, pero en el sentido pero en el sentido de las últimas teorías que hablan de que el origen de la vida en la Tierra puede tener, ¿no?, un origen, digamos, fuera de la Tierra, una partícula procedente del espacio. ¿Realmente tienen fuerza estas especulaciones o es algo más que especulación? La teoría de la panespermia es muy antigua, es de finales del siglo pasado. Me parece que es de Berzelius, no recuerdo exactamente. Si no es de los griegos. Si no es de los griegos. Sí, pero parece que cobra actualidad, ¿no? Sí, hay gente que la maneja, pero hablar de que la panespermia es una teoría que nos dice que el origen de la vida no tuvo lugar en el planeta Tierra, exactamente, sino que de alguna manera la vida ya venía en un meteorito y nos inoculó, o como se diga eso en biología, nos infectó con la vida. Pero eso en realidad lo que hace es trasladar la pregunta de qué es la vida, cuál fue el origen de la vida, trasladarlo a otro sitio. Desde un punto de vista personal y científico, para mí eso es insatisfactorio. Esa teoría es insatisfactoria en tanto en cuanto no me contesta a una curiosidad íntima que yo tengo, que es saber qué es la vida y por qué emergió la vida en el planeta Tierra. Es decir, la panespermia pues es una teoría científica, está bien concebida, está bien planteada, pero a mí me resulta insatisfactoria en tanto en cuanto no responde al origen de las cosas. ¿Cuál fue el origen de la vida? Pues antes Paco Anguita, cuando estaba hablando, hablaba de que ya había vida hace 4.000 millones de años en el planeta Tierra. Tenemos unos dirán 3.800, otros dirán 4.100, 4.200, pero hace 4.000 millones de años ya teníamos vida en el planeta Tierra. Tenemos fósiles que identificamos como asociados a objetos vivos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué misterio hubo que hizo que algo que es inorgánico, es decir, algo que no es capaz de reconocer a los que son como él, que no es capaz de reproducirse, que no es capaz de transportar información, que no es capaz de absorber desorden y orden y procesarlos para generar de nuevo desorden y orden,
¿Qué milagro ocurrió? Milagro entre comillas, dicho sea de paso. ¿Qué milagro ocurrió? ¿Qué química hubo que acabó generando vida en la Tierra? ¿Qué química hubo que pudo haber acabado generando vida en otras partes del universo, en uno de esos 20 o 20 y tantos sistemas planetarios que ya sabemos que existen y que hacen que la ecuación de Drake pues ahora resulte que esté más preñada de posible vida en otros sitios que en la Tierra? Eso es lo que realmente hay que plantearse. La panspermia para mí es pues simplemente un vehículo para obviar preguntas mucho más básicas. ¿Y qué nos están enseñando los meteoritos, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Por qué hay tanto interés en el estudio de los meteoritos? Bueno, son mensajeros de zonas distintas del sistema solar. Algunos llegan de planetas como Marte o de satélites como la Luna. La mayoría llegan del cinturón de asteroides. Seguramente que hay muchos que vienen de más allá, desde la zona donde residen los cometas. Carl Sagan en sus últimos libros empezó a volverse un poco panspérmico, en el sentido de que él decía que había mucha materia carbonosa en los cometas. Esto se vio cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra, y lo mismo pasa en un grupo importante de meteoritos. Lo que él estaba imaginando, que no llegó a convertirlo en una hipótesis científica formal, era que la materia orgánica era algo muy frecuente y que el paso hacia la vida no sería tan difícil y que quizá ni siquiera requiriese un planeta, quizá. Esto está en los límites de la ciencia, no es ciencia ficción, desde luego, pero está en los límites de lo que sabemos. En todo caso, a medida que encontramos más sistemas de planetas, estos 20 y tantos que decía Juan ahora, bueno, estos son probabilidades a favor. Sin embargo, quizá deberíamos ampliar el espectro y pensar que en todas estas nubes de gas y polvo de las cuales surgen las estrellas, podemos tener ya los comienzos de lo que va a servir enseguida para formar la vida. Y subrayo la palabra enseguida porque insisto en que en la Tierra esto sucede contra toda probabilidad y casi inmediatamente en términos geológicos. De manera que en la Tierra más joven, que estaba sometida a un bombardeo asteroidal tremendo, que tenía unas erupciones volcánicas terribles, allí mismo surge la vida cuando no debería surgir, debería esperar a que la Tierra se tranquilizase, no lo hace. De manera que quizá es que cuenta con materia prima, quizá llegada en meteoritos o a bordo de cometas, que le está facilitando mucho las cosas. Por ahí es por donde van algunos de los tiros. Antes citamos SETI, la búsqueda de inteligencia en el exterior, pues a través de observatorios radiológicos, ¿no?, y de emisión de señales. Bueno, ¿podrían explicar un poco más en qué consiste este trabajo y cuál puede ser, cuál es su momento actualmente, si cabe algún desarrollo más en esta línea? Pues el SETI, que es un conjunto de programas que han recibido estas siglas, pero que han sido financiados hasta 1992 con fondos públicos de la NASA, ahora ya no tiene financiación pública porque el gobierno de Estados Unidos decidió que no tenía, digamos, el suficiente interés o la suficiente posibilidad de obtener resultados. Entonces ha pasado a ser un programa que ha conseguido financiación con fondos, digamos, privados de diversas y que está utilizando radiotelescopios digamos, a tiempo parcial, por ejemplo el de Arecibo. ¿Qué ha pasado? Pues que tecnológicamente se ha perfeccionado mucho digamos, los sistemas de barrido y de análisis de las señales. Entonces para mí es un proyecto interesante tecnológicamente, porque eso luego también puede tener aplicación en otras áreas de comunicaciones. Y el tema es que sobrevive, pero no es ahora mismo lo más importante en búsqueda de vida extraterrestre. ¿Ustedes colaboran de alguna forma con el SETI? No, pero me gustaría contar una anécdota que está contenida en este libro que está escrito por Frank Drake, que se llama ¿Hay alguien ahí fuera? Y es que la retirada de NASA del programa SETI se produjo a instancias de un senador concreto, William Proxmire, en 1978. Y que decidió dar el vellocino de oro al proyecto científico más absurdo al proyecto SETI. Bueno, naturalmente lo que Proxmire hacía era buscar publicidad y decir a grandes voces que estaba defendiendo el dinero de los contribuyentes americanos, que se malgastaba en proyectos que no tenían ninguna lógica.
Y lo divertido es que Frank Drake contraatacó proponiéndole como miembro de la Sociedad de la Tierra Plana, que es una sociedad que existe en Estados Unidos y que la lleva un gerente de una gasolinera. Entonces dijo que tenía un nivel científico tal, el senador Proxmire, que propuso que se retrasase el programa durante varios millones de años luz, sin entender que los años luz son una medida de distancia y no de tiempo, que Drake le propuso que esas en la Sociedad de la Tierra Plana. Creo que rechazó el ofrecimiento. Que había que estudiar al senador en el eslabón perdido, ¿no? Situarlo más bien. Siempre se habla de que sería el cambio más radical en la existencia de la humanidad, ¿no? El descubrimiento de vida, y ya no digamos de vida inteligente. Tendemos a pensar además en humanoides, en gente parecida a nosotros. Pero, ¿por qué sería tan importante? Porque realmente, ¿cómo cambiaría? Ahí ya les pido que entren un poco en el terreno de la especulación, pero yo creo que aquí nos movemos siempre en esa frontera, ¿no?, entre la ciencia y el sueño, y que es importante también la imaginación, ¿no? ¿Por qué cambiaría tanto? Hombre, yo ahí te diría, fíjate, tenemos solo un sistema de referencias, y el más cercano, y eso lo veremos en pocos años, o sea, las misiones que traerán muestras con probabilidades de que si ha habido vida en Marte se puedan ver, llegarán en el 2009, o sea que lo veremos, ¿no? Pues no es lo mismo que la respuesta sea positiva o negativa. Si fuera positiva, y cuidado que las dos son interesantes, si fuera positiva, pues de dos, quiero decir, es del 100%, la probabilidad entonces aumenta mucho. Si no existiera, claro, siempre podría haber la fatalidad de que la muestra que se ha traído no sea la adecuada, pero pudiera ser que la hubiera habido. Y si la hubiera habido, pues habría que saber por qué desapareció. Y eso nos interesa mucho porque somos muy prepotentes pensando de que la vida es fuerte, pero la vida, esa vida que conocemos, no necesariamente esa inteligente que está asociada a la raza humana, que es muy tenue, vamos a decir, que no es demasiado fuerte. Si cambiaran las condiciones del planeta, seguramente desapareceríamos. Por eso pienso de que a nivel estadístico, con un experimento que estamos ya ayudando a desarrollar, algunos con la esperanza de que esas muestras lleguen, otros técnicamente trabajando en la idea de que eso sea factible, pues nos podrá responder en tiempo real, vamos a decir, dentro de muy pocos años, a esa duda metafísica que hemos tenido siempre, porque yo creo que desde que el hombre es hombre, y probablemente hasta los animales, siempre han mirado al espacio y han preguntado qué era eso, y si estamos solos, y todo ese tipo de cuestiones básicas. Cuando pensamos en todo esto, evidentemente se le da mucha importancia a la ciencia, y más bien tiende a apartar o a recomendar que se aparte lo que son las creencias, las religiones, las filosofías, porque pueden ser un estorbo y tal. Pero efectivamente sí, tenemos comprobado que pueden ser un hándicap, pero Darwin, cuando salió en el Beagle, su intención era demostrar la literalidad de la verdad de la Biblia, y volvió con una respuesta que desmentía todo esto, ¿no? Quiero decir que el tener también, por ejemplo, una idea de un Dios arquitecto supremo, o una visión poética del mundo, aparte de ser un obstáculo, también puede ayudarnos quizá a ir a horizontes que no iríamos, digamos, solo guiados por la ciencia. La ciencia y las creencias religiosas pertenecen a dos ámbitos completamente diferentes de la manifestación humana. Las creencias están basadas en un tipo de experiencias que tiene alguna gente, experiencia no en el sentido experimental, sino en el tipo como ellos se sienten o como nos sentimos ante determinados fenómenos, ante fenómenos naturales, me estoy refiriendo a fenómenos que son visibles. La ciencia está basada en el método científico, está basada en hacer un experimento en determinadas condiciones, volver a repetir ese experimento en las mismas condiciones y comprobar que los resultados son compatibles con las condiciones en las que se han hecho los dos experimentos. Cuando no se puede manejar el instrumento, lo que se está estudiando, entonces se recurre, se llama observación en lugar de experimentación, y se recurre a pues triquiñuelas, entre comillas triquiñuelas porque no son triquiñuelas, están muy bien fundamentadas desde el punto de vista epistemológico. Se recurre a triquiñuelas, de nuevo entre comillas, que nos permiten aplicar el método científico a la observación. Las creencias no permiten hacer esto. Las creencias
pues es algo que reside en el interior de nuestra mente. Yo no sé exactamente dónde reside, cómo reside, todos tenemos creencias. Yo no tengo creencia religiosa, pero es en el sentido tradicional, o sea, es mi propia... yo soy ateo, pero sin embargo procuro ser lo mejor posible con mis semejantes, con los seres humanos. Procuro comportarme lo más decente posible con los demás. Eso no quiere decir que que digo esto como queriendo defender que ser ateo no quiere decir ser mala gente. No, sí, las religiones fueron causa de muchas guerras, eso. Pues sí, pero siguen siendo. Pero yo creo que no es que los científicos nos resistimos mucho, muchos de nosotros nos resistimos mucho a poner los dos planos, el científico y el de las creencias, y los del espíritu, ponerlos al mismo nivel, porque por lo menos yo dentro de mí mismo, y esta es mi opinión muy personal, los procuro separar al máximo. Pero debe ser difícil esa esquizofrenia, ¿no? Yo, que no soy científica, creo que lo que tú ibas también preguntando es cómo ajustamos lo que vamos descubriendo, lo que se va descubriendo, con la percepción de la histórica que tenemos a través de las religiones y las tradiciones de nuestro pasado, de lo que ha pasado en nuestro pasado. Entonces, yo al hacer todo, digamos, al escribir el libro que he estado haciendo sobre lo que ha pasado, digamos, en el siglo XX, de una manera muy ligera y muy divulgativa, pero lo que me he dado cuenta es que gran parte de los avances tienen que ver con la historia, pero no con la historia como nosotros la consideramos normalmente, sino con la historia de la Tierra. O sea, ya sabemos muchísimo más que en 1900 sobre qué ha pasado en la Tierra, la historia de la formación y evolución de la Tierra, la historia de la formación y evolución de la vida en la Tierra, y también la historia de la evolución del hombre en la Tierra. Entonces, hemos hecho tantísimos descubrimientos este siglo y luego la historia de la evolución y el nacimiento del universo también. Entonces, todo esto es nuevo, todo esto ya está cambiando nuestra percepción. En el caso, por ejemplo, del Big Bang, de la gran explosión que se supone que dio origen al universo, pues esto se ha relacionado inmediatamente con con el Génesis y con la religión, con las religiones, pero en otros casos no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que nos ha dado a nosotros una visión que no teníamos antes de nuestra propia historia. Me gustaría añadir algo sobre el método científico que comentaba Juan antes. Hay algo que no queda recogido en los manuales sobre el método científico, que es la intuición. Y esto creo que lo tenemos en común con las personas religiosas, entre las cuales yo tampoco me cuento. Estamos buscando vida en el universo guiados por una intuición, no exactamente por el método científico. ¿Pueden las personas religiosas compartir esta intuición? Seguramente pueden. Para ellos habrá habido múltiples creaciones divinas o como se apañen. Para mí lo que hay es un fenómeno físico-químico que yo veo como probable, por los datos que tengo de este sistema planetario, y que intuyo que se repite n veces en el universo. Pero no estoy guiado exactamente por los datos, y antes Malén hablaba de probabilidades, sino más bien por esta probabilidad, una cierta creencia de que esto no es excepcional, porque no debe serlo, porque sería anticientífico que la Tierra fuera un lugar excepcional del universo. Hay una teoría, incluso que tiene cierta ironía, ¿no? Cierto humor, que es tanto espacio no puede estar despilfarrado, digamos, ¿no? Contacto. Pero también planteando y siguiendo con esa línea de humor, podríamos pensar que efectivamente que han estado aquí y que no les ha gustado lo que vieron. Me extraña. No, pero eso sí que quizá nos lleva a un tema serio, que es la cuestión de el tener más tecnología, más inteligencia, ¿no? Supone también que desde el punto de vista biológico también más capacidad de depredación, que el hombre es más depredador y que cada vez lo va a ser más. Hablamos de conquista del espacio, por ejemplo. No, bueno, a nivel del espacio lo tendremos que ver, pero si nos miramos en el espejo y vemos lo que estamos haciendo, yo creo que ahí hay suficientes cosas para preocuparnos, sí, es cierto. Los eucariotas superiores, supuestamente inteligentes, somos depredadores y estamos destrozando nuestra casa, nuestro planeta. Hablando de cosas interesantes que me gustaría subrayar desde el punto de vista de la microbiología, no lo vemos en los pequeñitos.
Es curioso, ¿no? Es decir, parecería ser que esa inteligencia se ha desarrollado para dominar y no para dejar que las cosas fluyan. No sé qué quiere decir, o sea, no intento darle ningún nombre, pero bueno, eso es curioso. Eso es curioso y a lo mejor es una tendencia inevitable. Es decir, si uno domina, a lo mejor le cuesta mucho ser generoso y dejar que todas las tendencias puedan progresar. A mí me preocupa porque son preguntas que me hacen los estudiantes y no sé responder. Yo solo sé que el mundo microbiano no es egoísta. El famoso gen egoísta que se habla tanto de los sistemas superiores no se ve en la parte inferior. Es una casualidad, no tienen por qué serlo. En realidad las mismas leyes de la biología aplican a los grandes y a los pequeños, es decir, que ellos también tienen que sobrevivir, son muchos, se multiplican muy rápidamente. Es otra dinámica distinta. Y bueno, claro, si eso lo extrapolamos, es decir, el día que hayamos destrozado el planeta Tierra tendremos una necesidad de ir a otro y colonizarlo y exprimirlo. Ese es un poco el miedo que da la ciencia, ¿no? Que parecería ser que no estamos utilizando esa inteligencia para por lo menos tener la casa en buen estado de revista y ser un poco más felices. Sí, Ricardo, eso extrapolado es una noción temible, porque una especie súper adelantada será una especie predadora, si esto vale como extrapolación. Es decir, que si han llegado a colonizar planetas en la galaxia, quiere decir porque necesitan ir devorando planetas uno tras otro, ¿no? Podía ser... Pero eso responde a la imagen que se tiene de los extraterrestres como agresores. En ciencia ficción, ¿no? O sea, son personajes temibles, son seres que vienen a hacer el mal normalmente. Pero los más temibles, dentro también de las películas de ciencia ficción y de los relatos, son precisamente aquellos que más se parecen al hombre, ¿no? Al ser humano. Bueno. Porque yo veo que los niños se ríen cuando un extraterrestre tiene aspecto de pulpo, pues los críos se ríen. Pero si tiene aspecto de hombre, ya mete más miedo, ¿no? Sí, pero eso responde a nuestras propias imágenes. Una proyección, claro, es una proyección humana. Pero bueno, ya en serio lo que sí se puede, es muy difícil situar el origen de la vida, pero sí que se pueden hacer cálculos más o menos exactos del fin de la vida en la Tierra. Y no quiero ser apocalíptico, pero sí que es algo que científicamente se puede establecer más o menos, ¿no? Muy más o menos. Hay cálculos unas enormes. Está lejos. Está lejos. Nada. Yo creo que la evolución de los ecosistemas es una cosa que no está muy clara en qué momento pueden, digamos, despeñarse, o sea, dejar del estado de equilibrio, y eso es lo que estamos viendo ahora con el cambio climático, ¿no? Hay un estado de equilibrio, se supone, climático, y la discusión es si en algún momento ese estado de equilibrio se rompe, ¿qué pasará? Si es poquito a poco o será completamente distinto, ¿no? Pero en fin, esto sabe Ricardo mucho más. Pero bueno, ahí el informe catastrofista de Sagan, cuando los pacifistas intentaron hacer un panorama de cómo sería el día después de una guerra mundial, vamos, de una guerra atómica, la verdad es que es notable, ¿no? Y ahí no quedaría nadie para contarlo, solamente los pequeñitos que probablemente podrían escapar la radiación o estarían... O sea, la vida no desaparecería. No, esa noción interesante, la vida permanece, lo que pasa que desaparecerían los, entre comillas, más inteligentes, lo cual es muy curioso, ¿no? Lo que sí podemos decir con certeza, cuidado, lo que sí podemos decir es que dentro de 5.000 millones de años, o algo así, que es un tiempo parecido al que, como hizo notar nuestro geólogo hace un rato, nuestro planetólogo hace un rato, es un tiempo parecido al que ya lleva la Tierra en existencia, pues dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol, por las características que tiene, esto lo sabemos porque lo hemos comparado con otras estrellas, el Sol empezará a sufrir un proceso en el que crecerá de tamaño, debido a su propia dinámica, empezará a crecer de tamaño, engullirá a los planetas cercanos y a la Tierra, no nos quepa la más mínima duda, que nos evaporará, y por tanto desaparecerá de aquí todo lo que hay. A esto a mí se me ocurre un chiste, que no es un chiste mío, es algo que alguien me preguntó una vez. Dije, dentro de 5.000 millones de años. ¿Y cuánto has dicho? Y dije, 5.000 millones de años. Y dice, menos mal, porque me vi que habías dicho dentro de 50 millones de años. O sea, la Tierra está condenada a desaparecer dentro de 5.000 millones de años más o menos, y el sistema solar pues sufrirá cambios muy importantes. Desaparecerá casi con toda certeza. El universo en sí es muy posible que desaparezca, si no desaparece de una manera, acabará desapareciendo de otra, por lo que conocemos con la ciencia contemporánea,
aparecerá, pues desaparecerá dentro de 10 elevado a 90 años, o dentro de 10 elevado a 100 años. Eso es 10 elevado a 90, es un 1 seguido de 90 ceros. Años, es muchísimo tiempo. En esas mismas, digamos, en esas mismas formas de poner las fechas, el universo tiene del orden de 10 a la 10 años. O sea, el universo pues está condenado a desaparecer y convertirse en algo muy frío, lo que conocemos. Bueno, no vamos a hablar de ese lejano funeral, ¿no? Más, sí que hay un tema importante, yo creo, que nos quedó por hablar, que es un problema básico, que es digamos, el tema de la velocidad, de los viajes, ¿no? La cuestión aunque sea en teoría, hoy se habla ya de otra forma, cabe la posibilidad de acercarse a la velocidad de la luz por parte del ser humano, o sigue siendo una hipótesis imposible. Bueno, me parece que quizás deba durar un poco para abrir el terreno. Toda la experiencia que tenemos, excepto en un cierto tipo de experimentos que ponemos ahora en su marco conceptual dentro de un momento, toda la experiencia que tenemos es 100%, menos esos experimentos que voy a comentar en un momento y que son muy especiales, y los describiré dentro del contexto. Toda la experiencia que tenemos es compatible con el hecho de que la velocidad máxima que puede adquirir un objeto material en el universo es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Si la luz pudiera girar alrededor de la Tierra, así, dando vueltas, le daría 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. O sea, es una velocidad extremadamente alta, y solo la pueden adquirir objetos solo pueden llegar a esa velocidad objetos sin masa. Esa hipótesis de que la velocidad de la luz es la más alta que se puede adquirir, a la que puede llegar un objeto en el universo, un objeto que maneje energía en el universo, está en la base de lo que se llama la teoría especial y la teoría general de la relatividad de Einstein, y están contrastadas sistemáticamente en los relojes atómicos, en aceleradores de partículas, en el GPS que manejamos con tanta precisión, etcétera, etcétera. Eso es un hecho. Esa es la máxima velocidad a la que se puede mover un objeto material o un objeto que maneje energía. Hay unos experimentos recientes en los cuales la información parece, no son tan recientes los experimentos, son de los años 80 o han servido para establecer principios muy básicos de la mecánica cuántica. Hay experimentos en los que parece que la información se mueve a velocidades superiores a la de la luz, pero es información nada más. Ciertos aspectos de la materia cuántica parece que se mueven a velocidades superiores a la de la luz, pero eso, de ahí a transportar esa experiencia o esos experimentos a movimiento material de energía y de materia, eso es algo que no está contemplado con la ciencia contemporánea, y que pues a lo mejor está ahí, pero desde luego los científicos que practican la ciencia hoy en día no pueden pensar que se vaya a conseguir esto, viajar a más velocidad que la de la luz. Por tanto, hay una limitación a dónde podemos llegar, hay una limitación a qué es lo que seremos capaces de ver, etcétera. Estamos cerca del 2001, que dio título a un relato y a una película muy célebres, ¿no? La posibilidad de utilizar también la robótica y la cibernética abre muchas más posibilidades también. Es decir, quizá no el hombre o el ser humano pueden viajar, pero sí criaturas artificiales, ¿no?, inventadas por él. Bueno, en la exploración del sistema está claro que los robots ganan por goleada a los tripulantes humanos. También es cierto que la épica del viaje humano es algo completamente diferente y que será siempre recibida con mucha mayor expectación. No tenemos que ver más que comparar el programa Apolo con lo que ha seguido después, y a pesar de que los logros científicos han sido enormemente mayores en la exploración robótica, el hombre viajando es algo que está en nuestros genes, creo, y creo que va a seguir siendo así. Pero lógicamente esos viajes son mucho más exigentes en cuanto a capacidad de mantenimiento de vida, entrenamiento de tripulaciones para que no se vuelvan locas y para que vivan en hábitats reducidos durante años. Ingravidez, hay mucho más que resolver en ese campo, ¿no? Desde luego los robots nos pueden hacer el trabajo de
muestreo, que decía Ricardo Mills antes, y de exploración científica preliminar perfectamente. Y creo que cada vez mejor, y Pathfinder lo demostró perfectamente, como una especie de juguete. Fue capaz de analizar rocas y sobrevivió durante semanas, y creo que la Mars Polar Lander, que va a aterrizar ahora en diciembre, hará un trabajo estupendo sin necesidad de una inversión enorme, que es quizá el problema. Yo aprovecharía, aprovecharía para recordar que dentro del sistema solar están en marcha proyectos de investigación, de descubrimiento en Marte, como ha dicho Paco Anquita, y también en Europa y en Titán, que no los hemos citado, pero que se supone que son, digamos, cuerpos celestes que son especialmente interesantes, que nos podría quizá explicar un poco qué es lo que se espera encontrar en Europa y en Titán. ¿Qué se espera encontrar en Europa y Titán? Se espera encontrar bacterias. Europeos. Los animales preferidos, o los bichos preferidos. Bueno, de situemos Ricardo Mills. primero Europa y Titán, porque quizá Europa es una luna. No, quería que Sí. contaras primero qué es Europa y qué es Titán. Sí, bien. Bueno, se trata de satélites, Europa orbitando en torno a Júpiter y Titán orbitando en torno a Saturno, ambos con un interés exobiológico, con raíces diferentes. En Titán se está pensando desde hace mucho, y una de las cosas que Carl Sagan lamentó morirse sin ver fue la exploración de Titán, porque él desde el principio había predicho que habría un efecto invernadero y que las condiciones en la superficie del satélite podrían ser parecidas a las que pudo ver en la Tierra en el inicio, cuando la vida se formó. Es decir, mucha materia carbonosa y quizás síntesis interesantes en este mundo prebiótico. La verdad es que la temperatura no es muy alentadora, porque son del orden de 178 bajo cero, me parece, pero bueno, a lo mejor lo pueden hacer más despacito. Y además las bacterias viven en cualquier sitio. En cuanto a lo de Europa, es algo mucho más reciente, y esto está, los medios habéis hecho un trabajo magnífico en divulgar esto. Se ha descubierto un océano de agua subterráneo, y esto es lo que se va a explorar. Hay un modelo terrestre muy bonito, un lago antártico bajo el hielo, el lago Vostok, cerca del centro de la Antártida Oriental, que va a servir un poco de banco de pruebas para la exploración de Europa. Y ahí se van a introducir penetradores completamente estériles para no contaminar el agua, y se va a ver si las famosas bacterias son capaces de todo, y por tanto de vivir allí casi en oscuridad total, en ausencia de contacto con la atmósfera, sin fotosíntesis, y si pueden, que es muy posible que puedan, seguro que pueden estar también esperándonos en Europa. Pero tú das por hecho que existe el océano, ¿sí? Los indicios que veo son muy alentadores. Son alentadores. Espero que exista. Sí, ahí vamos a ponernos de parte de la imaginación también, ¿no? Por cierto, la imagen, digamos, que tenemos la gente normal es del universo, se habla mucho del caos, ¿no? Imagen del mundo que no tiene, digamos, que no responde a un diseño superior, por lo que parece, ¿no? Cada vez se parece más a eso, un caos. En cambio, contemplando las imágenes, contemplando el cielo estrellado, pensando en esos descubrimientos de que alrededor de cada sol puede haber uno o varios planetas, más bien llegamos a una imagen de una cierta composición, de una cierta armonía, ¿no? Es así. Eso le toca a Juan. Bueno, Incluso de una hermosura evidente, ¿no? eso es evidente, nada más que hay que vernos a nosotros. De hecho, eso engarza un poco con el apostillamiento, la presencia del caos engancha con el apostillamiento que Malén le hacía a Paco respecto, ¿crees que hay un océano en el interior? ¿Tú realmente te crees que hay un océano en el interior de Europa? El caos tiene algo que ver con esto, y es de la siguiente manera. Europa, efectivamente, es un satélite de Júpiter que tiene una gran cantidad de agua en su superficie sólida, hielo. Sabemos, tenemos datos de que ese hielo está cuarteado, sabemos que hay sales, que incluso hasta agua oxigenada que está por allí, en la superficie. Pero también sabemos que Júpiter, que está en el centro, tiene una gravedad fortísima y tiene muchos satélites. Hay 4 en particular que se llaman galileanos, porque lo descubrió Galileo cuando le enchufó el canuto a su telescopio original a Júpiter. También sabemos que esos satélites, pues aquí está Júpiter, aquí hay uno, aquí voy a poner la punta de cada dedo, hay uno, solo los dedos desgraciadamente no van muy lejos, pero hay uno por aquí, y está girando, el otro gira por el otro lado, y van cambiando de posición. Al ir cambiando de posición se producen fenómenos de
desestabilización del interior de roca que tiene Europa. Y entonces es como si tuviéramos una pelota de esas que nos ponemos en la mano y hacemos ejercicios con ella, pues que la vamos apretando y soltando, apretando y soltando. Cuando apretamos se comprime el material, se calienta, y soltamos, se vuelve, producen procesos termodinámicos que lo que hacen es calentar la parte de abajo del hielo. Y eso pues nos dice, bueno, pues probablemente el hielo esté fundido en esas zonas, y es lo que una de las bases fundamentales por las que se piensa que quizás haya un océano allí abajo. No lo ha visto nadie hasta que lo mire, y lo mire, pero las simulaciones por ordenador nos hacen pensar que así es. Y lo que hace que realmente se caliente y se enfríe ese núcleo de Europa está relacionado con la existencia de caos en fenómenos gravitatorios. Desde finales del siglo pasado, con trabajo hecho por Poincaré, un gran físico matemático, un gran físico y también divulgador, dicho sea de paso, francés, se sabe que sistemas en los que hay más de dos cuerpos en interacción gravitatoria, pues deben de mostrar ciertas condiciones que se denominan desde los años 60 o desde los años 70 u 80, no recuerdo exactamente desde cuándo, de este siglo, se denominan caóticos. Pero en realidad lo que consiste es en decir que hay una cierta impredictibilidad del futuro. El universo, donde se generan estructuras, donde se generan cosas, vive en un límite entre ese caos extraordinario y un orden extraordinario. La vida, algunos la definen como, dicen, vida en la frontera entre el caos y el orden. El caos parece que de alguna manera lo permea todo, pero a la vez hay orden que se genera. ¿Por qué es esto? Yo creo que nadie tiene la respuesta. Y yo me quedo ahí. Bueno, es un buen punto para aclarar, ¿no? Únicamente me gustaría terminar con una cuestión, en fin, que es una pregunta también muy espontánea, muy personal. Si llegara esa señal, esa presencia que tan ansiosamente esperamos, y pudiéramos comunicarnos pues con un ser inteligente, ¿cuál sería la primera pregunta que se les ocurre a ustedes que harían? ¿Cómo lo han conseguido? Tuvieran que tener la patente y que no te va a ir. También podríamos preguntar qué tiempo hace por allí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que nos han hecho pasar un buen y sobre todo interesante rato, ¿no? En el siglo XVI, Giordano Bruno decía que existen innumerables soles, innumerables planetas alrededor de esos soles, y que por lo tanto deberían existir criaturas inteligentes habitándolos. Los dos primeros supuestos, y además contracorriente, se han cumplido, de los dos primeros supuestos de Bruno, y esperemos, por lo menos estamos a la escucha de que se cumpla el tercero. Por nuestra parte, siempre habrá para esos extraterrestres forasteros, siempre habrá aquí una canción, un vino y algo que comer. De alimentación vamos a hablar en nuestro próximo programa. Somos lo que comemos. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía, a nuestros invitados, y desde el Faro, felices sueños.